Lo que estás por ver quizás sea uno de los registros más asombrosos de este año. Este hecho le ocurrió a este hombre mientras estaba trabajando en la remodelación de una casa. Según cuentan, en esta, varios de sus compañeros habían manifestado tener la sensación de que alguien los observaba e incluso que han escuchado susurros muy leves de un niño. Una noche, mientras el hombre estaba acostado, viendo unos videos en su celular, escucha una voz tenue que lo pone en alerta. Rápidamente comenzó a grabar lo siguiente. En el video no se escuchan susurros, sino un fuerte golpe. Resulta que un plato se cayó del mostrador. El hombre supuso que fue una rata que lo había derribado accidentalmente. Pero luego, unas noches después, sube otro video que muestra que este incidente es bastante preocupante. I'm here doing construction work at my house by myself, and my phone starts going off. I start getting these notifications that a person's been detected in my house. 6 minutes ago, it says someone was here. Look. There's nobody here. There's no one here. I don't understand. I noticed yesterday there was people detected too, and so I checked the cameras on yesterday's video. Okay, hold on. Okay, alright. Here, check this out. Look, no one. And then watch this. Look. And then it just disappears. And then I check the second camera in the room. And check this out. Look. A shadow right there. But there's no person. I don't know what to say. Si no había nadie dentro de la habitación, entonces, ¿quién o qué estaba proyectando la sombra y las notificaciones en la cámara de seguridad? Pero si vemos la grabación, claramente no hay nadie. Ni siquiera en la segunda cámara se registró algo que la activara. Si algo estuviera frente a ellas, la sombra tendría sentido. Pero ahora, el video se ha vuelto más espeluznante, ya que muchos de los que han visto el video se fijaron que la figura tiene el cuello torcido. La forma en la que está la figura para ellos simula como la de alguien que se haya quitado la vida usando una cuerda. Sin más que pensar, el dueño de la casa manifiesta sentirse incómodo y no sabe qué hacer ahora con su casa. Dime, ¿qué harías tú en una situación como esta en los comentarios?
Pablo Emilio Escobar Gaviria fue uno de los hombres más poderosos, pero a la vez muy temido. No hace falta que yo hable de él, ya que seguramente muchos de nosotros ya sabemos su historia, dado a los miles de documentales o series donde hablan sobre él. El caso que nos reúne en este puesto no es más que un extraño evento que ocurrió en una de sus propiedades, precisamente en el edificio Mónaco, uno de los inmuebles más queridos por él. Y es precisamente que luego de su deceso, el gobierno colombiano tomara la decisión de demolerlo. Está más decir que la demolición fue espectacular, pero fue en esta donde se registraría un evento que hasta día de hoy ha dejado a los internautas impactados. Las imágenes son de por sí algo abrumadoras, ya que esto fue también televisado. Este video ha sido procesado y hay quienes en el momento de la explosión también tomaron fotografías, hallando así algo escalofriante. ¿Será posible que el alma de Pablo Escobar haya quedado adherida en este edificio? Hay quienes a día de hoy piensan que es así, pero quisiera saber tu opinión de esto en los comentarios. El siguiente material fue subido por el usuario de TikTok James Folder. Él nos comparte que compró un muñeco con aspecto escalofriante en una tienda y que según el dueño quería deshacerse de él lo más rápido posible, pero que aún así lo compró ya que le parecía gracioso. Just bought this creepy looking doll from Goodwill. An employee said the owner wanted to get rid of it ASAP. I still went ahead and bought it raw. Poco después de haberlo adquirido, James comparte que se sentía incómodo con él y que el ambiente en su casa se tornaba turbio y pesado. Fue pues que una persona le recomendó que dejara el muñeco a solas y colocara una cámara grabando toda la noche. Pero James logró conseguir una cámara de seguridad con sensor de movimiento, y esto fue lo que pasó.
Incrédulo de lo que captó la cámara, James hizo pruebas para corroborar que funcionara correctamente como lo vemos en este video con un rollo de papel higiénico, ya que muchas personas pensaban que era el mismo James quien manipulaba el movimiento de esta. La primera prueba fue tan asombrosa que James decidió hacer el experimento noche tras noche, obteniendo los mismos resultados. Después de casi una semana de experimentar con el muñeco, logró captar algo inimaginable para él, algo que lo estremecería hasta la médula y que él mismo cuenta que es imposible. Como dije antes, el mismo James afirma que esto es imposible. Él no tiene mascotas en su departamento y jura con creces que no hay forma de que un gato se haya colado en su vivienda. Entonces, ¿cómo podríamos explicar qué pasó aquí? Quiero que analices el video nuevamente y me dejes en la caja de comentarios tu opinión sobre esto. En este puesto quise traerles un video de antaño, ya que es una de las exploraciones urbanas más impactantes que he presentado en este canal. Y curiosamente, al buscar el material original para poder reeditarlo para presentárselos mejor, este fue borrado e incluso el canal ya no existe, por lo que convierte este caso en un misterio. Se trata de unos investigadores del Medio Oriente. Ellos se adentraron a una casa abandonada donde se cuentan que hay personas de sectas que realizan rituales de magia oscura. Pero lo que se encuentran en esta no es algo paranormal, sino algo mucho peor, algo real que pudo haber terminado realmente mal. بس بعدين انتبه ما في احد امشي سعود امشي اصبر وش بك انت؟ وش بك انت خايف؟ خلاني خايف سم بالله سم تو احنا غلط والله يا شفت الموت تو الله يلحم بسم الله امشي تكفى اشوف الراح انا بشوف الراح بس اذا هذا خليناه والله نخليه عادي ها خلينا نجيب العيال بس بسم الله الرحمن الرحيم شكو دخل بوسط الغرف ذولي بسم الله الرحمن الرحيم انت بس سعود وش الصوت ذا؟ هي من وين طلع الصوت سعود؟ سعود لا يدخل مع باب الكباب
امسك الباب امسك الباب يا سعود يا سعود لا يا سعود يا الرحمن بسم الله بسم الله بسم الله جاك يا سعود هج. Como he dicho durante mucho tiempo, las exploraciones urbanas son por más peligrosas. Estos chicos se encontraron con alguien dentro de esta vivienda que los atacó, los persiguió y no los quería dejar ir. Lamentablemente el video original ha sido borrado como al canal del dueño, por lo que no sé si los chicos hayan decidido alejarse de crear contenido tan peligroso y tener una vida más segura. Antes de seguir avanzando al último puesto, te quiero invitar a mi canal de Twitch, donde estamos en directo todos los días a partir de las 3 de la tarde, hora de Ciudad de México. Estos directos son exclusivos y allí podremos compartir, saludarnos y hablar plenamente en el chat totalmente en vivo. Recuerda, todos los días a partir de las 3 de la tarde, hora de Ciudad de México. El link lo encuentras en la descripción y primer comentario fijado de este video. O visítame en www.twitch.tv/DannyPhantomLive. ¿Recuerdan el caso de Amy? Amy. Amy. María. ¡Amy! Pues luego del famoso caso de Diego Speakers, alguien le hizo llegar brujería a la puerta de su casa, y a raíz de eso, cosas turbias comenzaron a ocurrirle, cosas que seguramente te quitarán el sueño esta noche. Ya, espere, espere, que no vaya a bajar. ¿Qué hacen ahí? Ay, marica. Ese perro. Uy. El contenido de la caja que tuvimos que censurar era la cabeza de un gato, con otras cosas que dan la impresión de ser magia negra. Luego de esto, Diego tuvo que poner una denuncia y posteriormente tuvo que tomar la decisión de cambiar de casa y no volver a postear nada más por la seguridad de los suyos, hasta que una noche comenzó a pasar lo inimaginable. Amor, ven. ¿Quién? Amor, ven. Está dormido. Unos incesantes golpes en la puerta hacen que Diego y su mujer entren en pánico a la medianoche. Con valentía, Diego abre la puerta y para su sorpresa, no hay nadie. Sumado a esto, un llanto de bebé se escucha entrar a la casa, pero cuando la mujer va a ver si se trata de su hijo, este está profundamente dormido. Otra noche, mientras él dormía junto a su esposa,
lo despierta una risa macabra de un niño pequeño, asegurándose primero de que no era su hijo y que éste dormía. Diego se dispuso a grabar lo siguiente. Escucha esa risa incesante de un niño merodeando su hogar. ¿Quién? Amor, entra. ¿Quién? Niño. ¿Qué es eso? Quiero que vean esto. Hace como 5 minutos comenzó a asomarse y salgo y no hay nada. Y miren, ahí está otra vez. ¿Qué mierda? Ay, Dios mío. Luego de tener estas incesantes manifestaciones y entrar en un estado casi de locura, Diego comenzaría a empacar para irse a otro departamento. Pero como lo he dicho en un sinfín de casos a lo largo de los años, de nada sirve mudarse cuando el mal se ha adherido a ti. Pues ya tengo todo este pedazo listo, todo empacado. Ya ahorita solo me falta recoger lo que es la cama, el closet. Y pues ya para el... Ahí está. ¿Qué se hizo? ¿Qué quiere? Ayúdame. No. No, Carlos. Podemos ver que esta entidad no solo se manifiesta en forma de niño, sino que también presenta un rostro horrible, como de una mujer demacrada. Muy posiblemente lo que está acechando a Diego sea un cambiaformas. Este caso sigue en desarrollo, por lo que te pido que si quieres una segunda parte,
de lo que pasa en la casa de Diego, me lo hagas saber con un comentario y me ayudes dejando un buen like, y subiré la continuación de este caso lo más pronto posible. Si este video te ha gustado, te invito a compartirlo y a dejarme un buen like y qué quieres ver en el próximo video allá abajo en la caja de comentarios. En esta oportunidad quiero agradecer a todas estas personas que ahora forman parte de los miembros del canal y de la familia Phantom, gracias a que se han suscrito a través de la membresía del canal y se han suscrito en mi cuenta de TikTok y en mi canal de Twitch. Para que tú aparezcas como ellos, debes suscribirte a través de la membresía del canal o suscribirte en mi cuenta de TikTok o mi cuenta de Twitch. También recuerda que yo subo videos todos los miércoles y sábados a partir de las 3 de la tarde, por lo que te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de absolutamente nada. Acá también te dejo un video recomendado para que sigas disfrutando del contenido. Mi nombre es Danny Phantom. Muchas gracias por ver.